Tengan todos y todas muy buenos días. Para nosotros en la reacción es un verdadero gusto, un verdadero placer contar con la presencia de don Alberto Cortés, el día de hoy inaugurando una serie de entrevistas en torno a temáticas muy importantes a raíz de la celebración del Bicentenario Centroamericano, que para este año, como lo dije con anterioridad, cumple sus 200 años. ¿Quién es Alberto Cortés y por qué para nosotros es muy importante tenerlo el día de hoy? Don Alberto ha sido o es profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica con una amplia experiencia en la labor docente, pero al igual que ella ha sido director o fue director del Banco Centroamericano de Integración Económica por un periodo de casi 4 años durante el gobierno de don Luis Guillermo Solís y tiene una gran experiencia y amplio bagaje en cuestiones relacionadas con la integración centroamericana. De ahí la necesidad y la carencia que nosotros tenemos para hablar con don Alberto sobre los temas de integración que para nosotros en la reacción es de gran importancia a raíz de estos 200 años que se celebran. Don Alberto, agradecidísimos por el espacio y la gentileza de atendernos, dada su apretada agenda. Si quisiera comenzar a hablar y para ubicar a nuestros lectores sobre la integración, el proceso de integración centroamericano. ¿Cuál es el estado actual a 200 años de la independencia, si pudiéramos decirlo así, de Centroamérica, del proceso de integración centroamericana? Bien, gracias. También quisiera, bueno, empezar agradeciendo a la reacción por el espacio que me dan para conversar con ustedes sobre este tema tan importante, sobre todo en un aniversario como el que estamos celebrando este año, ¿verdad? Los 200 años de independencia. Dicho sea de paso, en este momento también estoy coordinando la Cátedra Centroamérica de la UCR que está empezando. Así que espero que podamos compartir actividades que vamos a desarrollar con ustedes en la reacción y con el público que les sigue y con la audiencia que ustedes tienen. Digamos que la integración, valdría la pena empezar señalando que la integración ha sido un sueño que no hemos logrado concretar de una manera sólida, de una manera permanente. Hemos tenido a lo largo de estos 200 años distintas modalidades o intentos de integración, a veces con los 5 países, a veces con, por ejemplo, en toda la primera etapa después de la fallida anexión al imperio de Iturbide en México, es decir, de 1823 a 1838, cuando empezó ya el, el, el resquebrajamiento de la federación. Ahí tuvimos un intento de integración de unión política. Esa era básicamente la idea que había prevalecido en esa época, tratar de construir un solo Estado federal que integrara a todas las provincias que pertenecieron a la audiencia de Guatemala. Ya ahí habíamos perdido, como lo comenté en algún momento, conversando con ustedes en la reacción antes, ya habíamos perdido ahí a Chiapas y a Soconusco, ¿verdad? O sea, las provincias, estas provincias prefirieron quedarse con México, ¿no? Y luego tuvimos un largo interregno de intentos de distinto tipo de unión, siempre más política que político-militar que económica y social, hasta que llegamos a un momento muy interesante de integración, no de unión, sino de integración de los estados nacionales que este, que se canalizó a través de lo que se conoció como el Mercado Común Centroamericano. Este Mercado Común Centroamericano funcionó desde finales de los 50 hasta más o menos mediados de los 70. En un primer momento estuvo inspirada por la visión de la CEPAL, de Raúl Prebisch, de la industrialización sustitutiva de importaciones, pero terminó siendo otra cosa. Y luego con la crisis centroamericana, pues ese proyecto que posiblemente haya sido el intento más sólido de integración económica de la región,
logramos, ese proyecto pues fracasó o se truncó por la crisis política, geopolítica y militar que vivió Centroamérica, sobre todo en los 80, ¿no? Ese fue ya el final, pero ya desde mediados de los 70, debido a la crisis económica mundial, ya venía, digamos, trastabillando. Los 80 fue una época de mucha polarización, enfrentamiento, crisis internas de varios países, hasta que logramos llegar a un momento interesante de, de acercamiento entre los estados centroamericanos que se reflejó en el esfuerzo de paz, con la construcción de una salida política a la crisis regional y que se concretó con Esquipulas II, el plan de paz, y bueno, de ahí surgieron también una parte de la institucionalidad de integración actual, incluyendo el Parlacén, el Parlamento Centroamericano, ¿no? Eh, en ese primer periodo, después de los 80, con la firma de los acuerdos de paz, al menos a nivel de, las, de los liderazgos formales de las presidencias centroamericanas, hubo un momento interesante de acercamiento. Se formuló la LIDES, la Alianza para el Desarrollo Sostenible en Centroamérica. Eso fue en los 90. Y luego esto derivó en la creación del SICA, que es, digamos, la institucionalidad formal que hoy, eh, digamos, conduce los intentos y los esfuerzos de integración regional con participación de la representación de sociedad civil centroamericana, y también del liderazgo político. Sin embargo, yo debo señalar que más allá de la existencia de toda esta institucionalidad que hoy abarca no solo a los países históricos, a la Centroamérica histórica, sino también incluye a Panamá, a Belice, a República Dominicana, yo debo señalar que, sin embargo, esta es una integración más formal que una integración real. La integración real va por otro camino, ¿verdad? La integración real, como en algún momento lo desarrolló Alex Segovia, se ha dado sobre todo a partir de los grandes empresarios centroamericanos, con inversiones entre uno y otro país de la región. Y también, pues, hay factores de peso que han dificultado que la integración económica centroamericana y la integración social pueda desarrollarse más. Sobre todo me refiero a procesos que funcionan como factores centrífugas de la región, incluyendo, por ejemplo, el TLC con Estados Unidos, que prácticamente lo que hizo fue que cada país centroamericano negoció de manera bilateral su propio tratado, ¿no? Entonces, al final no entramos en una negociación como región, sino que entramos en negociaciones bilaterales. Y eso significó que en algunos campos compitiéramos o en todo caso que no nos integráramos. Es muy Y eso se interesante. sigue reflejando, ¿sí? Muy interesante esto que remarca usted, don Alberto, porque casualmente el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, la manera en cómo se negocia este tratado puede ser o resultar la antítesis de cómo se negoció, cómo se exigió la negociación con la Unión Europea. De igual manera, en donde hay una obligatoriedad de que Centroamérica negocie como un ente unísono, por decirlo de alguna manera. ¿A qué se debe este cambio luego de tantos años de pasado el TLC? Bueno, yo creo que esa visión responde a la lectura de la Unión Europea, que es una región integrada. O sea, los países europeos apostaron y creen en la integración, más allá Inglaterra. bueno, ahora uno podría pensar que hay ciertas tendencias centrífugas, como por ejemplo el Brexit y algunas tendencias, digamos, anti-europeas que se han fortalecido en algunos países particulares. Pero lo cierto es que la Unión Europea
sigue existiendo como una unidad política integrada. Y para ellos, desde esa perspectiva, es más fácil, no solo creen en integración porque la viven, sino además que están convencidos de que es más fácil y digamos más de mayor impacto que tengas como interlocutor a toda la región centroamericana que tener una relación bilateral para la cooperación y para el desarrollo con cada uno de los países centroamericanos, que son muy pequeños. Debemos recordar que somos una de las regiones más fragmentadas políticamente del mundo, ¿verdad? En, esta, en este pequeño istmo, pues tenemos 7 estados y si vamos desde Belice, Guatemala hasta Panamá. Es decir, en muy poco territorio tenemos una gran cantidad de estados nacionales y eso dificulta la relación si es de negociación bilateral con una región como la de la Unión Europea, ¿no? Ahora se habla de un tema bastante interesante que es de la institucionalidad. La institucionalidad a nivel centroamericano la podemos ver desde dos perspectivas. Una, la institucionalidad centroamericana y todas aquellas instituciones que se han creado en torno a la integración, pero también la institucionalidad propia de cada país que a veces limita los procesos de integración. En 2018, en el semanario Universidad, usted daba unas declaraciones muy interesantes en donde decía, entre otras cosas, que en otros países, no referenciándose a Costa Rica, quizás el problema es la falta de una institucionalidad sólida en torno a los procesos de integración. 2020, 2021 ya, esa situación, ¿cómo la ve usted luego de 3 años? No, creo que no ha cambiado y creo que además de ese proceso de endogámico es casi un poco feudal, digamos, la lógica de encierro que hay en los países. Además, hemos tenido un debilitamiento de la institucionalidad democrática en muchos de los países de la región centroamericana, ¿verdad? En Guatemala, en Honduras, El Salvador, Nicaragua, ¿no? Y Costa Rica tiene complejidades propias, producto de una sociedad crispada y polarizada, ¿verdad? Entonces, en este momento, en contextos de este tipo, es difícil que los países puedan entender y buscar, digamos, mecanismos para fortalecer la integración regional. La experiencia que yo viví en el BESIE es que en la práctica, por ejemplo, en relación al financiamiento del banco, los países se comportan con criterios estrictamente nacionalistas. Es decir, lo que ellos quieren es saber y cómo obtener la porción del total del crédito, la parte del total del crédito que les toca del crédito que maneja el banco, ¿no? Y no hay un esfuerzo realmente sistemático y sólido de buscar proyectos de escala regional. Hay proyectos en los que la escala podría ser una diferencia en términos de competitividad o de sostenibilidad, toda la parte de infraestructura vial, imagínense que el último proyecto, gran proyecto de integración regional de este tipo logístico que tenemos es el CIEPAC y el CIEPAC tiene más de 20 años y todavía no está concluido. Todavía hay cuellos de botella que dificultan que el mercado eléctrico funcione como un mercado regional, ¿verdad? Entonces, yo creo que no ha habido un avance. La relación entre algunos estados no es buena, de manera tal que todos estos, cuando hay una débil institucionalidad regional, estas diferencias entre países terminan pesando mucho en la orientación de la dinámica del sistema de integración, ¿verdad? Antes de hablar un poquito de esta debilidad institucional centroamericana, llámese instituciones como Parlacén, la Corte Centroamericana de Justicia, donde podemos ver estas diferencias que usted remarca y la importancia que cada uno de los países del SICA le da a estas instituciones, hay un tema que usted está hablando bastante interesante, en donde las diferencias particulares de los países hace que el sistema de integración tenga barreras a la hora de avanzar. No obstante, cuando están obligados
a verse como un conjunto, y vuelvo al ejemplo del Tratado contra la Unión Europea, hay avances importantes. Entonces, por un lado, tenemos esta disyuntiva en donde si hay intereses económicos de por medio, podríamos tener algunos avances o países tratando de diferenciar, de ocultar estas diferencias por un beneficio económico que les traería un tratado de libre comercio, pero vemos por otro lado que estas diferencias particulares no permiten que el sistema de integración centroamericana, pero la historia de integración centroamericana no avance. Esta es una particularidad centroamericana. ¿Cómo podríamos subsanar esas particularidades para que el sistema de integración, para que la integración centroamericana avance? Yo creo que habría que retomar la experiencia del mercado común centroamericano, digamos, porque si vemos el comercio que hay entre los países de la región, pues el mercado común el mercado regional es posiblemente el segundo destino de las exportaciones de cada uno de los países. Entonces, creo que posiblemente tendríamos que empezar a pensar y a desarrollar cadenas de, cadenas de productos y de valor que puedan integrar a la región en algunas actividades. Posiblemente no lo vamos a poder desarrollar en todo, y que esto permita, digamos, producir y ofrecer a nivel internacional algunos productos que sean marca Centroamérica y no solo marca país. Debo recordarte que Centroamérica tiene muchas características que la hacen muy atractiva potencialmente para este tipo de cadenas de carácter regional, incluyendo nuestra maravillosa biodiversidad, nuestra diversidad cultural, que son elementos que incluso la cadena turística, no hay por qué Centroamérica no haga una oferta turística que pueda ser interesante de visitas a los distintos tipos de paisajes y de comunidades que tenemos a lo largo de toda la región centroamericana. Tenemos la maravillosa vertiente del Pacífico y sus playas, la vertiente Caribe, las montañas, los volcanes, distintos tipos de culturas. Todo ese tipo de elementos, si tuviéramos la capacidad de desarrollar políticas regionales, podrían funcionar como factores centrípetas, factores de integración. Y por supuesto, recuperar la integración de la parte educativa y cultural. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es a contribuir a debilitar los prejuicios que existen dentro de la región con respecto a distintos países, a nuestros países vecinos, a nuestros países hermanos, y eso se logra viajando y conociendo la región misma, ¿verdad? Yo creo que esa posibilidad de mayores intercambios y mayor socialización de información de lo que es la región, pues ayudaría mucho también a generar una cultura permeable a una integración de otro tipo, no la que tenemos actualmente. Efectivamente, eso es un ejemplo importantísimo a la luz de la experiencia que ha tenido Centroamérica en procesos de integración y particularmente Costa Rica en cuanto a la idea de integración que los gobiernos costarricenses tienen, más allá de los gobiernos, la sociedad civil en torno a los procesos de integración. La sociedad civil ve los procesos de integración como Costa Rica ajena a los mismos y con la particularidad con que se describe el costarricense alejado de sus hermanos centroamericanos. Y es que esto también se evidencia a nivel político. Cabe recordar que, por ejemplo, Honduras, Guatemala y El Salvador tienen la potestad de sus ciudadanos de pasar sin ningún problema entre sus fronteras, más no Costa Rica, en donde cada día ponemos más límites o limitantes al libre flujo de personas hacia Costa Rica, por lo menos de Centroamérica, Costa Rica. Costa Rica ha sido o tiene una historia bastante particular en torno a eso que usted indica, en no valorar la integración educativa y cultural de Costa Rica hacia Centroamérica. ¿Por qué esta particularidad para el caso costarricense? Bueno, yo creo que tiene que ver
con razones históricas, con el tipo de mito fundacional que tenemos, que, que contribuye a construir identidad. Debemos recordar que uno de los problemas de los estados nacionales es que la identidad nacional se construye a partir de la diferencia. O sea, cuando construimos un nosotros, lo construimos a partir de valores que creemos y que le atribuimos a los nacionales. Y dicho sea de paso, ahí siempre hay un trato desigual dentro de los grupos, diversos grupos que hay dentro de una sociedad, porque no es lo mismo ser nacional siendo limonense o guanacasteco, que son pensando en la periferia del país, cuando la identidad nacional y lo que significa ser tico se construye en la gran área metropolitana o en el Valle Central, para ponerlo en términos denominado Valle Central. Pero además de eso, la trampa nacionalista obliga a construir la identidad nacional diferenciándonos de los demás. Y por lo tanto, se construye con frecuencia, y esa es una desviación del nacionalismo que es muy peligrosa, asumiendo que somos diferentes y además superiores, ¿verdad? Escogidos, somos un pueblo escogido, somos un pueblo especial, y eso funciona básicamente para todas las construcciones de identidad nacional, no solo para la nuestra. Entonces, acá siempre hemos visto, de alguna manera, el resto de la región como una fuente de problemas. Entonces, nosotros nos diferenciamos identitariamente construyéndonos como los pacíficos, los blancos, porque también hay una construcción racial de esto. Eso se ha ido desdibujando un poco, pero hay una cierta connotación racista o xenofóbica en la construcción de la identidad nacional costarricense, que también pesa y genera, digamos, barreras culturales, y también el hecho de que, digamos, durante periodos largos de tiempo, en el resto de Centroamérica ha habido mucha conflictividad. Costa Rica es el único país de Centroamérica que es principalmente receptor y no tanto emisor de migración, y eso hace que se genere un temor manipulado a veces por las autoridades de turno, de que si abrimos y que si nos integramos, esto se vaya a llenar de personas migrantes, ¿no? Entonces, ese tipo de discursos, de estereotipos, contribuye a generar una especie de barrera cultural y de muro cultural que dificulta que nos pensemos como centroamericanos, ¿verdad? ¿Qué tanto influye en la creación de esta barrera cultural para la clase política costarricense y también para la sociedad civil costarricense instituciones tan criticadas a nivel centroamericano como el Parlacén o la misma Corte Centroamericana de Justicia, que se han visto como cabida de expresidentes, cabida de personas, diputados que buscan en el fuero del Parlacén huir de problemas legales en sus propios países y que le quita credibilidad a esta institucionalidad? No, yo creo que no creo que sea la causa principal del rechazo, sinceramente, pero creo que explica que Costa Rica prefiere una integración económica y no una integración política, ¿verdad? Este tipo de instituciones genera rechazo y genera resistencia. Costa Rica tiene resistencia a la integración política, históricamente, pensando en el tipo de posición que hemos tenido a nivel de política exterior y a nivel de política regional. Básicamente, la apuesta que se hace es de integración económica y no de integración política. Un ejemplo de eso que usted nos dice es casualmente la negociación de los últimos meses, años, en cuanto al ingreso de Costa Rica al OCDE. Todo un esfuerzo político, todo el músculo político de los gobiernos se han visto en miras al ingreso de Costa Rica al OCDE y no a fortalecer la propia integración centroamericana, que como usted lo dice, es el principal socio, o el segundo principal socio de Costa Rica a nivel económico.
Esto, a todas luces, nos indica lo que usted está diciendo, que Costa Rica prefiere una integración económica, más no política y social con respecto a los demás países centroamericanos. ¿Debería Costa Rica, la clase política, los gobiernos de turno, meter más esfuerzo político a la integración centroamericana o vislumbrar otras opciones como el otro? Bueno, no lo veo como excluyente, digamos. Creo que, digamos, habría que valorar. Costa Rica se asume como país de renta media. No siempre es ventajoso ser un país de renta media. Nos ha cerrado muchas llaves de cooperación internacional. Pero, digamos, asumiendo que ya es un país de renta media, digamos, apuesta por entrar a una institución que es el Club de los Países de Renta Media o de Renta Alta. Y eso, básicamente lo que busca, lo que se busca o lo que se señalaba que se buscaba era un sello de, digamos, país serio, para decirlo de alguna manera, en términos de manejo de la institucionalidad, manejo de datos, orientación de la política pública, etcétera. Ahora, la integración regional, eh, digamos, para mí debería ser una apuesta, pero también debe ser una apuesta en la que tiene que haber reciprocidad y ciertos estándares mínimos. Y eso hace compleja la integración de Centroamérica. Hay brechas, digamos, muy amplias de diferencia entre los países, demás países centroamericanos y Costa Rica. Y además estamos pasando un periodo de tendencias autoritarias fuertes en la región que dificulta que ese proceso de integración se dé. Podremos ver el tema de la integración centroamericana como un tema político, de los vaivenes políticos de nuestros gobiernos en torno a utilizarla según la veleta política de ese instante, en donde la integración es buena en el tanto sea económica y nos convenga a nosotros como país, es mala en el tanto nos queremos diferenciar del otro centroamericano, del otro nicaragüense, hondureño, guatemalteco, salvadoreño, y que sea utilizada como, más ahora que viene la campaña política electoral, como tema político más que tema técnico para beneficio del país. O sea, sinceramente no veo que estemos en un momento de, digamos, de presión yo creo que el integracionismo está en este momento con un perfil bajo. No es un tema que yo lo vea en la agenda pública. Obviamente, si logra entrar, si entra a la campaña, no va a ser para promoverse, creo que va a ser utilizado para criticarlo, pero me parecería un tema que no tiene tampoco mayor interés o rédito político, aun si lo vas a utilizar de manera negativa para criticarlo. No veo que no es un tema, digamos. Entonces, no lo vería entrando en la agenda electoral, por ejemplo, ¿verdad? Don Alberto, retomando un tema que usted planteaba con anterioridad, que es de igual manera muy importante, decía que proyectos de escala regional, bueno, no tenemos un proyecto de escala regional en las dos últimas décadas y no se han vislumbrado proyectos de escala regional. Y es que revisando los últimos empréstitos que ha dado el BCIE, para el caso de Costa Rica en particular, vemos que son empréstitos para necesidades nacionales y no regionales, a pesar de que el banco se llama Banco Centroamericano de Integración Económica. ¿Por qué el banco fomenta créditos nacionales en miras, en contra de, bueno, no en contra, quizás, en demérito de créditos que proyecten, valga la redundancia, proyectos de escala regional? Básicamente porque el banco no actúa, digamos, por motu propio, no es un banco que pueda desarrollar los proyectos al margen de los gobiernos de Centroamérica y de los socios extrarregionales son los dueños de la cartera y del banco, son los que aportan su financiamiento y también son sus mercados. Entonces, para decirlo de alguna manera, la posibilidad de que el banco
se oriente en una ruta más integracionista y menos de desarrollo nacional, pasa por la voluntad política de los representantes, ministros de Hacienda, presidentes del Banco Central o los directores de cada país que integran el directorio. Si la línea no es, esa es una parte, o sea, la línea de los gobiernos es básicamente valoremos estos proyectos para ser financiados y estos proyectos son de alcance nacional, no de alcance regional. Y la otra cosa es que formular un proyecto de escala regional es complejo y costoso, porque tiene que haber una clara coordinación entre todos los países centroamericanos sobre cómo se coordina la parte de formulación, cuál es la parte que tiene que tener la responsabilidad de cada país. Por ejemplo, ¿es un equipo regional o es un equipo que se contrata por aparte, etcétera, para su formulación, para su diseño? ¿Cómo funciona la ejecución? Es mucho más complejo un proyecto regional y dura mucho más. Para decirlo de alguna manera, es mucho más difícil que un proyecto regional tenga un rédito político interno, porque dura más, digamos. No va a durar, un proyecto regional difícilmente va a durar 4 años en su proceso de construcción. Deben ser proyectos. Ya te digo, CIEPAC lleva 20 años, ¿verdad? Entonces, eso tampoco incentiva a los gobiernos a buscar proyectos regionales, ¿verdad? No le ven beneficio político electoral. Veo entre líneas, don Alberto, que la integración centroamericana vive actualmente al bicentenario de la independencia de Centroamérica, vive horas bajas. Sí. Realmente, ¿cómo podríamos revivir, o hay un interés, o debería Costa Rica, Centroamérica, vislumbrar esfuerzos en conjunto para revivir esta integración centroamericana, o deberíamos abocarnos a un sistema ya más allá de Centroamérica y pensar en otras ideas de integración más allá de Centroamérica? Yo sí creo que vale la pena repensar la integración y relanzarla. Creo que hay temas como, por ejemplo, cambio climático. Por ejemplo, el corredor, el proceso de certificación o de sequía que estamos teniendo en todo el Pacífico centroamericano debería ser tratado en una lógica regional. De hecho, perdón, el BESI está haciendo un esfuerzo en esta línea junto con FAO de desarrollar un proyecto para tratar de buscar una línea de financiamiento para proyectos que traten de mitigar y de adaptarse a ese proceso de cambio climático en el Pacífico. Ese es el tipo de proyectos que nosotros deberíamos pensar que tienen que ver con cambio climático, transformación productiva regional, encadenamientos productivos de escala regional. Y por otro lado, creo que Centroamérica tiene que hacer un esfuerzo de integración con el Caribe, con el Gran Caribe, ¿no? ¿Con el Caribe hispanohablante o con el Gran Caribe? Todo el Caribe. Okay. No, no. Perdón, Centroamérica no solo tiene países de habla No, desde luego hispana. que no, desde luego que no. Belice es, Francesa e el inglesa. Belice es habla inglesa y buena parte de nuestro Caribe a veces lo olvidamos, No, ¿verdad? no, no, desde luego. Incluso países de lengua francesa también y de historias muy importantes hay que rescatar también en esos procesos de integración. Don Alberto, ahora usted nos hablaba que más bien es el gran empresariado el que fomenta los procesos de integración por las necesidades propias del mismo y por las quizás ganancias que pueden ver en la Unión Centroamericana de algunos aspectos que ellos consideren. ¿Qué deberíamos aprender o qué debería aprender la clase política de la clase empresarial en los procesos de integración centroamericana? En realidad la clase empresarial lo está haciendo porque ve oportunidades de negocio. Yo creo que nosotros, la clase política debería hacer una lectura de oportunidades de desarrollo, no solo de negocios. La parte económica es importante, pero hay posibilidad también de integración cultural, de integración social, de integración educativa,
que sin duda mejoraría la calidad de vida de los pueblos centroamericanos, ¿verdad? Durante su dirección en el BCE, este banco incentiva mucho la variable ambiental en los proyectos de préstamos hacia los demás países o hacia los países que adquieren esos préstamos. La variable ambiental, más lo que usted nos está hablando de cambio climático y las oportunidades de desarrollo derivado de esto, podría verse como oportunidades y como promoción de desarrollo, como promotora de desarrollo para nuestros países centroamericanos. Sin duda, sin duda. Por lo que te decía antes, Centroamérica tiene una diversidad ambiental y ecológica maravillosa y también tendría una gran posibilidad de desarrollar industrias de nicho, digamos, y para colocar productos de nuestras comunidades indígenas, de nuestras cooperativas, de nuestros productores, pequeños productores y pequeños empresarios, aprovechando las características de la biodiversidad y de la diversidad cultural de la región. Yo estoy seguro que habrá mucha gente en Europa, en Estados Unidos y en otros países que valorarían y que valoran este tipo de producción que además y de productos que tienden a ser más saludables e interesantes, ¿no? Uno de los temores que podría tener la sociedad costarricense a la hora de pensar en la integración es precisamente temas de seguridad y de seguridad nacional. Vemos en distintos países centroamericanos altos índices de violencia, vemos ciudades que están catalogadas de las más violentas del mundo, Tegucigalpa, un ejemplo de ello, San Salvador, y eso crea resquemores a nivel de la sociedad civil. ¿Cómo podríamos subsanar? Es que usted lo decía ya, hay brechas importantes en nuestros países centroamericanos, pero también hay brechas importantes a nivel de los mismos países centroamericanos. En Costa Rica encontramos brechas importantes, en la región Huetar, con la región central, y encontramos brechas importantes si vamos y entramos a los distintos países centroamericanos. Pero dentro de la visión costarricense, dentro de la visión de la sociedad civil, uno de los principales resquemores para estos procesos de integración es precisamente la seguridad nacional por todo lo que se ha venido vendiendo dentro de, el ideario periodístico centroamericano. El Tratado Marco de Seguridad Democrática, firmado en el 95, ha sido uno de los esfuerzos o de los principales instrumentos del modelo centroamericano para tratar de paliar esto, pero no ha dado, como otros tantos, no ha dado los frutos esperados. ¿Cómo podríamos nosotros o la academia también, en el caso suyo, con la experiencia que usted tiene también desde la academia, desde el PCE, decirle a la sociedad civil costarricense, podemos y debemos ir a la integración y no tengamos temores a esto, a estas realidades que vive Centroamérica? Lo que pasa es que hay una parte que, Leonardo, que tiene que ver con el tipo de Estado y el tipo de desarrollo que tenemos. Y eso no lo va a resolver la integración. Eso tiene que ver con construcción interna. Para decirlo de alguna manera, tenemos sociedades y estados que digamos, no han logrado transformar las culturas autoritarias. Hay mucha violencia. Este, eh, Hay mucha violencia, no solo social y política, sino también eh, a nivel cotidiano, la violencia contra las mujeres, por ejemplo, etcétera, y la desigualdad que existe en nuestra región, de la cual Costa Rica no es una excepción, también genera, digamos, anomia social o violencia, ¿verdad? Conduce a situaciones de violencia por falta de oportunidades y de integración. Entonces, de integración social dentro de cada Estado nacional. Entonces, hay una parte, digamos, que objetivamente tiene que transformarse y que buena parte de la región y buena parte de esa transformación la tienen que hacer los estados nacionales. En miras de ir concluyendo la entrevista de hoy, primero que todo, renovarle el agradecimiento por parte de nosotros, la reacción hacia su tiempo y la gentileza para hablar de esos temas tan importantes.
El estado actual del proceso de integración centroamericano sufre la apatía general de la sociedad civil y de la sociedad política centroamericana, y sufre también de la apatía de creer en proyectos de escala regional, lo que hemos hablado de una agenda centroamericana. Adolece Centroamérica de una agenda centroamericana como un todo, adolece, a pesar de las oportunidades que usted ha venido diciendo con anterioridad. ¿Cómo podemos, de aquí a los próximos 30 años, acordémonos que este año se celebra el 30 aniversario de la creación del SICA? No quisiera dentro de 30 años retrotraer esta conversación y estar en la misma situación. ¿Cuáles son los pasos que Centroamérica debería caminar hacia un proceso real de integración? ¿Cómo vencer estos resquemores que la sociedad, tanto política y civil, tiene para los procesos de integración? Posiblemente lo que yo diría es que esa integración no va a empezar o no va a ser sostenible si no cuenta con una construcción que venga de abajo hacia arriba. Entonces hay que pensar en cómo construir mecanismos que permitan una mayor interacción entre las sociedades, las culturas y los sectores productivos y también el tejido político a nivel regional. Cuando fortalezcamos esos vínculos de confianza y también logremos establecer, digamos, mecanismos de trabajo conjunto en la parte productiva, como yo señalaba, el proceso de integración, creo yo, va a caer por su propio peso. Pero, digamos, no podemos hacer la vía contraria, que es crear una superestructura de integración formal sin tener una base material, social, que pueda sostener esa estructura. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. El SICA no le dice gran cosa a la gente. Es más, no le dice nada. Y si le mencionas que ahí está el Parlacén o la Corte, más bien le dice cosas negativas, ¿no? O sea, la referencia es negativa. Entonces, yo creo que tendríamos que empezar por ir construyendo una integración desde abajo y que pueda ir escalando gradualmente hasta llegar a una integración que ya sea formal y mucho más robusta que la que tenemos actualmente. Don Alberto, agradecer el tiempo y la gentileza. Para nosotros ha sido un placer poder conversar con usted en la reacción, y esperamos en un futuro poder retomar estas temáticas a la luz también de la cátedra que usted está encargado actualmente, y a la luz precisamente de la celebración del Bicentenario Centroamericano. Un cordial saludo y un agradecimiento por la gentileza y el tiempo que nos dio el día de hoy. Oh, muchas gracias a ustedes y un gran saludo y a la orden. Muchas gracias.